Igual que ocurre con las entradas, ocurre con las salidas. El autómata tiene un área de memoria dedicada para las salidas. ¿Cómo accedo a ella? Pues con la letra Q. ¿Y cómo está organizada? Igual que las entradas, en bits y en bytes. Cada fila de memoria es un byte y contiene 8 bits, 8 casillas. Si quiero activar la novena salida que tengo, pues tengo que contar. En la primera fila tengo 8 bits, la Q 0.7 sería la octava salida, la novena salida sería la Q 1.0. ¿De acuerdo? Igual, cada fila un byte, cada columna un bit. Cada byte 8 bits. Cuando llego al Q0.7 o al Q1.7, el siguiente tengo que incrementar el byte y empezar otra vez a contar en el bit 0. Una memoria que nosotros sí vamos a utilizar mucho es la memoria interna y accedemos a ella con la letra M, y de la misma manera que hemos hablado de las entradas y de la salida. La M0.0 es el primer bit del primer byte de la zona de memoria interna. ¿Qué es la memoria interna? Que en este caso nuestro autómata cuenta con 4096 bytes. Como hemos dicho, se accede igual. El primer bit de la zona de memoria interna sería el M0.0. ¿De acuerdo? Cuando llego al M0.7, el siguiente bit, si quiero utilizar un bit más, tengo que cambiar de byte y pasaría al M1.0. ¿Vale? Bien, esta zona de memoria interna es muy interesante porque es una memoria auxiliar. Sabéis que en el taller, si el circuito empieza a hacerse más y más complejo, puede necesitar más y más contactos auxiliares y debo recurrir a los bloques de contactos auxiliares. Eso aquí no ocurre. Cada vez que necesito un contacto auxiliar, puedo utilizar uno de la memoria interna, un bit de la memoria interna. Ya veremos con ejemplos de programación la gran utilidad que tiene esto. Entonces, cuando programo con autómatas, una de las ventajas es que no necesito los bloques de contactos auxiliares, ni temporizadores ni contadores, con lo cual voy a simplificar mucho el automatismo. Y hasta aquí es todo lo más importante que se refiere a las memorias. La siguiente parte importante de un autómata programable es la fuente de alimentación, que tiene dos objetivos. Primero, como en cualquier equipo eléctrico o electrónico, para funcionar necesita alimentación eléctrica, necesita estar conectado a la red. Bien, pues esta fuente de alimentación es la que proporciona la corriente eléctrica para el funcionamiento del autómata. Y dos, nos proporciona una fuente de tensión de 24 voltios en corriente continua para conectar mis entradas. El siguiente punto importante son los módulos de entradas y salidas. Bien, estos pueden ser módulos de entradas y salidas digitales. ¿Por qué son digitales? Porque solo tienen dos estados. Como hemos dicho, alto bajo, 1 0, verdadero falso, tiene tensión, no tiene tensión, está cerrado, está abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Depende en qué lo esté aplicando, pues utilizaré una nomenclatura u otra. Los módulos de entradas y salidas también pueden ser analógicos. Estos son un poco más complejos, porque no tienen solo dos estados, tienen infinitos valores. Estos son los que me ayudan a medir una temperatura, o una presión, o un caudal. Entonces estos me dan un valor analógico, ¿vale? Y aquí es cuando ya empiezo a necesitar las words y las double words en los autómatas programables para operar con estos valores. Bien, a nosotros nos va a interesar los módulos de entradas y salidas digitales, ¿de acuerdo? Que veremos cómo se utilizan. Aparte de estos módulos de entradas y salidas, existen otros módulos. Son módulos de Ethernet para hacer una red de autómatas programables, módulos de Internet. Desde Internet yo podría acceder a mi autómata programable. También lo podría hacer a través de una tarjeta SIM, un módulo SIM. Al igual que un teléfono móvil, le insertaría la tarjeta SIM y
podría conectarme y comunicarme con mi autómata, etcétera. Y hay gran diversidad de módulos. Nosotros a esta parte no vamos a llegar, pero es bueno que sepáis que un autómata programable se puede ampliar no solo en tamaño, sino en diversidad de funciones y de opciones. Bien, y hasta aquí las partes principales de un autómata programable. A continuación, en el punto 4 vamos a estudiar los tipos de autómatas, que básicamente son dos, o son compactos o modulares, y los semicompactos son algo intermedio, ¿de acuerdo? Vamos a empezar definiendo qué son los modulares y nos va a resultar más sencillo qué es un autómata compacto. Un autómata modular es un autómata en el que cada una de sus partes es un módulo independiente y separable. Es decir, si yo quiero constituir un autómata mínimo, necesito comprar un módulo de fuente de alimentación, un módulo de CPU y un módulo de entradas y salidas digitales. Se adquieren de forma separada y se conectan eléctricamente y ya tengo un autómata. Sabiendo esto, un autómata compacto es un autómata que incluye estas tres partes principales o incluso alguna más en un único equipo, en un único bloque. Es decir, el autómata ya incluye la fuente de alimentación, la CPU y un pequeño bloque de entradas y salidas. Incluso puede incluir alguna entrada y salida analógica. Vamos a verlo. Bien, aquí tenéis, ¿vale? Unos ejemplos de autómatas compactos. Vamos a ver aquí otro. ¿De acuerdo? Bien, estos son los autómatas. Este es el Celio de la marca Schneider y este es el logo de la marca Siemens. Estos son los autómatas compactos más pequeños. Vienen normalmente con una pequeña pantalla, son fáciles de usar y muy rápido de utilizar. Son muy didácticos y nos permiten automatizar infinidad de aplicaciones. Vale, pero que sean compactos no quiere decir que no se puedan ampliar. Se pueden comprar un módulo adicional, una nueva fuente de alimentación, por ejemplo en este caso. Son compactos, pero no quiere decir que no sean ampliables. Son todo en uno, pero siempre los puedo ampliar. Eso es la gran versatilidad de los autómatas. Bien, este tipo de autómatas es de los más pequeños que vamos a encontrar en el mercado. Bien, el que tenemos en el taller y con el que vamos a trabajar principalmente es el que estáis viendo ahora en pantallas, el S7 1200. Este es un autómata más potente y es más industrial. Como veis, ya no tiene la pantalla. Yo necesito de un ordenador para programarlo. Y que sea compacto, como hemos dicho antes, no quiere decir que no se pueda ampliar. Ahí estáis viendo un ejemplo. Veis el autómata programable a la izquierda y luego se han añadido un par de bloques que por el aspecto que tiene son de entradas y salidas. Es decir, un mismo autómata controlando un montón de entradas y un montón de salidas. ¿Vale? Esto en cuanto a los compactos. Los modulares, ¿vale? Como hemos dicho, están compuestos por bloques independientes. Para constituir un autómata necesito comprar una fuente de alimentación, una CPU y al menos un bloque de entradas-salidas. También puedo comprar un bloque de Ethernet o un bloque SIM, etcétera, etcétera. Ahí tenéis algunos ejemplos. En la foto de abajo, PS es Power Supply, fuente de alimentación, CPU, el SM es Digital Input, entradas digitales, el DO es Digital Output, salidas digitales, el AI significa Analog Inputs, entradas analógicas, el AO Analog Outputs, salidas analógicas y ahí ya el resto creo que son bloques de comunicación de algún tipo, ¿vale? En el de arriba igual, son marcas diferentes, pero para que veáis los distintos aspectos que pueden tener los autómatas. Bien. Por último, en el apartado 5, vamos a ver los lenguajes de programación. Es lo que más mola y un poco al principio lo que más asusta
pero vais a ver que es muy fácil y muy intuitivo. Bien, para entenderlo mejor, debemos retomar la idea de que un autómata sustituye la lógica cableada por la lógica programada. Bien, tomando esta idea de que la función que buscamos es sustituir la lógica cableada, tenéis en el siguiente cuadro, en la parte de la izquierda, un esquema eléctrico. Eso es una lógica cableada. Bien, y en las 3 siguientes columnas tenemos los distintos lenguajes de programación de los autómatas. Entonces, las 4 imágenes hacen lo mismo, pero cada una está expresada en un lenguaje de programación. El esquema eléctrico, si veis, es un contacto normalmente abierto en serie con un contacto normalmente cerrado. ¿Cuándo se va a encender la luz en ese caso? Exacto, cuando los dos contactos se encuentren cerrados. Es decir, cuando yo cierre el S1, como el S2 es normalmente cerrado, entonces se va a encender la luz. Bien, pues eso se puede expresar en los 3 lenguajes de programación. El primero que aparece ahí es la lista de instrucciones. Es el más feo. Es el que utilizan los programadores. Las instrucciones que aparecen hacen exactamente lo mismo que el esquema eléctrico. Básicamente es carga la entrada I00, que es donde tengo conectado el contacto S1, carga negada la entrada I01, que es donde tengo el contacto S2, que como veis está cerrado, y el resultado de esto lo pones en la salida 4.5, que es donde tengo conectada mi lámpara. Bien, esto es poco intuitivo, por lo tanto pasemos a la siguiente, que es el diagrama de bloque funcionales, o más conocido como puertas lógicas, o FUB. Bueno, no voy a entrar en detalle, es una puerta lógica AND, donde una de las entradas es la I00 y la otra es la I01 negada. Veis que tiene un punto gris a la entrada de la puerta. Eso quiere decir que está negada, que es normalmente cerrado. El resultado de esta operación lo pone en la salida Q4.5, ¿vale? También, si no sabéis de puertas lógicas, es un poco raro. El que sí sabéis, y el más intuitivo y quizás el que más se utiliza, es el lenguaje de programación COP, ladder o diagrama de contactos. Fijaros que es prácticamente igual que el esquema eléctrico, pero en horizontal. ¿Veis? Tengo como 2 rayas paralelas, que significa que es un contacto normalmente abierto. El I00 es un contacto normalmente abierto en serie con un contacto normalmente cerrado, que es el I01, alimentando a 2 paréntesis que representan la bobina Q4.5. Ese es el lenguaje de programación que vamos a utilizar. Básicamente es el mismo que el esquema eléctrico. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es todo para la primera parte. En la parte siguiente entraremos más en detalles específicos del autómata con el que vamos a trabajar. Sin más, nos vemos en el siguiente video tutorial.